Escuchas Ecos de Aed. Yo nací ya después, pero yo recuerdo que mi papá siempre hablaba sobre cuando estas injusticias hacia a las personas indígenas a tomar su posición de tierra. Estaba pensando, lo único que la iglesia decía, ok, vamos a orar y no se preocupen, entre más suframos, más galardón tendremos en el cielo. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a nuestro podcast Ecos de Aed, en esta temporada tan interesante que lleva como nombre Descolonizando la fe, identidad, justicia y espiritualidad en clave latiné con la doctora Emarelí Escobar. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por tenerme acá. Nos estamos gozando y Emma, nos estás dejando, como dicen por ahí los jóvenes, loading. Nos estás dejando con unas preguntas profundas que nos llevan a la reflexión. Y al ver el título de este nuevo episodio, entendemos que hoy no va a ser la excepción. Hablemos de las dos olas, del catolicismo y del protestantismo y sus huellas en nuestra identidad latina. Comencemos hablando de cómo impactaron el catolicismo y el protestantismo nuestras culturas. Sí. Una vez más, gracias por tenerme acá. Y sí, yo creo que este tema para mí es súper importante, ya que podemos empezar a conocer el porqué de lo que creemos o de las prácticas más que todo, ¿no? Y hay un libro que para mí fue clave en conocer y entender sobre esa ola y ese impacto del catolicismo, especialmente en el ámbito social, ¿no? Para Mm. estas comunidades que ya existían en Abya Yala, en estas tierras de que ahora llamamos Latinoamérica. Y ese libro fue escrito por el doctor Luis Rivera, y él habla en su libro y lo tengo en inglés, que se llama A Violent Evangelism, The Political and Religious Conquest of the Americas, ¿no? Y él habla y traza algo que para mí no solamente es algo que leer y aprender, sino que también para mí es algo vivido, ¿no? En mi experiencia de fe. Y él habla sobre cómo la evangelización corrompe y echa a perder, y es una manera de cómo entonces utiliza el poder, la dominación y hasta cierto punto la codicia, ¿no? En su libro él habla sobre cómo no las mujeres anteriormente, y esto creo que lo mencioné en uno de los podcasts anteriores, la mujer tenía un rol, ¿no? Y muchas veces ese rol era ese rol que conectaba a su comunidad con lo divino, ¿no? Lo conectaban con Dios, pero también aparte de ese rol, la mujer, el rol de pasar la cultura, enseñar el idioma, el tener y dirigir prácticas sociales en su comunidad y hasta cierto punto, ¿no? Cuando lo vemos en ciertas comunidades, incluso aquí en los Estados Unidos, que el poder de la mujer no era, en cuanto a quién dirige, no era un cacique, sino que era una mujer que era la líder de, ¿no? Entonces las mujeres tenían espacios de liderazgo y no es por esa ola de, de, de colonización a través del catolicismo que entonces trae esta actitud religiosa patriarcal que entonces, ¿no? Como lo vemos incluso ahora, ¿no? Es una práctica dentro del catolicismo. No hay unas mujeres que sean bishops, ¿no? Que sean personas Obispas. obispas, ¿no? Incluso, sino que todavía permanece
perdón, bien encerrado, ¿no? Que es algo patriarcal, pero también parte que para mí es bien importante en lo que yo aprendí es la manera en que vemos los cuerpos y Mm, esa, qué ah, más forzado. sí, sí, esa hypersexualization del cuerpo de la La mujer, ¿no? hipersexualidad del cuerpo de la mujer. Exacto. ¿Por qué? Porque ya entonces el cuerpo de la mujer no es visto como algo normal, como algo de un proceso incluso natural ¿no? Los pechos de amamantar, ¿no? De poder crear, ¿no? Como parte de la naturaleza, sino que se empiezan a ver los cuerpos eh, eh, em, denigrated, Una manera denigrante. denigrante y de poder, de codicia, ¿no? Y de poder bajar ese liderazgo a algo que se tiene que, un rol donde la mujer tiene que ser subyugada, ¿no? Ujú. ¿No? La historia en muchos libros, ¿no? Como el que mencioné, muestra a sacerdotes, misioneros que casaron incluso a estos a estos soldados, ¿no? Por decirlo de esa manera, con mujeres indígenas también, a pesar de que tal vez ellos estaban casados en España y todo, ¿por qué? Porque es como que, o no, la mujer siempre tiene que ser esta parte que está para satisfacer, ¿no? El rol del hombre. Y si no está aquí, pues hay que conseguirle esa manera para que el rol de ese hombre, incluso hombre blanco específico, ¿no? En esa manera de que ellos tenían esas castas, ¿no? Y de quién tiene más sangre azul y no. Es como entonces es una forma de tomar posesión y de proteger, porque era más sobre proteger al hombre, ¿no? Y su, y proteger su alma. Por lo tanto, sí lo vamos a casar o vamos a permitir estas relaciones y esa subyugación de la mujer indígena hacia ese cuerpo, ¿no? Y muchas veces lo podemos ver hoy en día que, muchas veces es mucho, y a veces a personas dentro de nuestras congregaciones, yo sé que es en parte de las que yo he estado, donde incluso hablar, ¿no? De esto les incomoda, ¿no? Porque la sexualidad o algo ¿no? Algo normal, como fuimos creados, se ha vuelto algo que se tiene que esconder, ¿no? Que no podemos hablar, entonces no hablamos sobre incluso muchas veces incluso sobre enfermedades porque entonces si tenemos que hablar de nuestros cuerpos y eso lo tenemos que esconder, es algo que tiene que estar silenciado y que afecta, ¿no? Lo físico, no solamente de la mujer, sino que del hombre y de toda una comunidad. Entonces eso, de esa manera afecta esta colonización a través de esa primera ola del catolicismo, ¿no? Wow. Y también, ¿no? Esa idea de también corrompe, ¿no? Antes el hombre ya trae esta idea de dominación y poder, por lo tanto, todo lo que no creemos que es ser humano tiene que ser subyugado a ese poder de ese hombre, pero específico en ese tiempo, ¿no? El hombre blanco español. Entonces, nosotros a veces, no sé si es tu experiencia, pero sí es la mía, donde yo crecí en espacios donde la mujer no podía tener un rol de liderazgo, ¿no? No podía ser pastora. Y entonces para mí, entonces ahí viene donde yo hago ese tipo de conexión. Y nos hablas de esa primera ola, que es el catolicismo colonial, pero ¿y qué de la segunda ola, que es el protestantismo y esas nuevas divisiones que trae esa segunda ola? ¿Qué de eso? Sí, mira, y voy a mencionar otra parte que no mencioné del anterior, porque yo creo que es la clave para esa conexión con el impacto del protestantismo a lo social, ¿no? Que era
dentro de la Iglesia Católica, muchos de nosotros sabemos, se permitía hacer bailes, el tomar alcohol, pero lo hacían de una manera como, a veces lo decimos high class, de una manera más élite, ¿no? Donde si eras rico y daban sus banquetes y habían bailes específicos donde vamos a bailar, donde se va a tomar, pero se hacen de esta manera, ¿no? Como con moderación, porque somos élite, somos personas que tenemos este privilegio. Pero entonces, para mí se vuelve súper interesante que cuando entra esta segunda ola de colonización, para mí el protestantismo, el impacto que tiene en la vida social de las personas acá es una desconexión total, porque incluso el catolicismo, como no pudieron subyugar en su totalidad a estos pueblos originarios, ¿no? Los dejan que incluso practiquen sus mismas tradiciones dentro de algún santo, ¿no? Que ya existe dentro de la Iglesia Católica y ellos tratan de emerge, ¿no? Emerger estas dos cosas. Pero en cambio el protestantismo no. El protestantismo entra y hace ese quiebre, esa ruptura de que dice, de querer no ser como el catolicismo, ¿no? Entonces viene a quebrar esa identidad y decir, no, si vas a ser, si sos cristiano, sos un cristiano de verdad, tenés que no bailar, no escuchar música que no sea, muchas veces decimos esa música cristiana y la no cristiana, no puedes no tomar, no puedes. Entonces fue ese quiebre de decir, si sos cristiano, solamente te tenés que enfocar en lo divino. Entonces ahí es donde lo que yo mencioné, creo que en el primer episodio que conversamos, este enfoque, y ahí es donde yo empiezo a entender el por qué el comentario de este adulto cuando yo estaba muy emocionada sobre mis clases cuando tenía mis 8 años en el cuarto grado, ¿no? Ahí entiendo el por qué este adulto me dijo, nuestra identidad es nada más basada en el cielo, en Cristo, no hay otra identidad. ¿Por qué? Porque la segunda ola vino a hacer esa ruptura donde el ser cristianos o verdaderamente cristianos es dejar todo lo que incluso esa primera ola permitía, ¿no? Y enfocarnos en lo divino. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver incluso con nuestros cuerpos cuando se enferman o son violentados de una u otra manera en la sociedad, lo único que podemos hacer es orar, porque Dios va a tomar el control. Entonces, hace esta ruptura a que no, para mí, no vivamos quiénes somos a su plenitud. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de ser algo, tenemos que negar nuestras raíces para yo poder enfocarme en que solo soy cristiana y eso es lo único que importa. Y por lo tanto, si me enfermo por causas políticas, sociales, sistemas que vienen eh, eh, a denigrar nuestras comunidades, lo único que puedo hacer es orar. Y lo vimos mucho en los 80, ¿no? Con estas guerras civiles que estaban pasando en Latinoamérica, en Guatemala, El Salvador, y voy a hablar por El Salvador. Yo nací ya después, pero yo recuerdo que mi papá siempre hablaba sobre cuando estas injusticias hacia a las personas indígenas a tomar su posición de tierra. Estaba pensando, lo único que la iglesia decía, ok, vamos a orar y no se preocupen, entre más suframos, más galardón tendremos en el cielo. Esas coronas van a estar llenas de piedras preciosas, ¿no? Esta idea de que nuestro sufrimiento aquí por sistemas injustos que hace que nosotros no vivamos nuestra plenitud, que Dios nos invita y nos llama a hacer, que la neguemos, ¿no? Porque tenemos que enfatizarnos en solo la parte espiritual, porque este cuerpo entonces no interesa, porque va a ser resucitado, ¿no? Entonces es una manera de
seguir colonizando quiénes somos y que no nos invita a que practiquemos nuestra identidad y que cumplamos, ¿no?, con esa plenitud para que entonces nos ofrezcamos al servicio de nuestras comunidades. Pareciera que hasta cierto punto vivir la fe es vivir en medio de estas tensiones que hemos heredado tanto Sí. del catolicismo como del protestantismo. Así que la pregunta de rigor y a modo de cierre sería, ¿a qué nos invitas, verdad? ¿A qué nos invitas al reconocer estas dos olas que ciertamente dejan huellas en nuestra identidad? eh, como creyentes. ¿Cuál es tu invitación? Sí, mi invitación ¿Cuál es tu reflexión? sí, yo creo que primero en la reflexión, yo creo que es de verdad ver realmente ese ejemplo de Jesús, ¿no? Porque al final quien estamos tratando de vivir. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, Él nos muestra cuál es ese camino. Y en Ujú. ese camino es un camino liberador, es un camino que nos invita a vivir en comunidad, es un camino que trae una salvación en su totalidad, en su plenitud, que no se basa solo en mi espíritu, sino que se basa también en mi físico, en que si estoy sufriendo social o salud, se basa en mi salud mental, se basa en todo lo que hace a Emma, porque al final creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo Sí. tanto, tengo a su imagen y semejanza, es esa mezcla de todo lo que se ha dado a través de la historia en el tratar de entender, ¿no?, de quién es Dios, y ahí es donde va la invitación. Y en el tratar de entender quién es Dios, a quienes estamos otra vez escuchando, ¿no? A quienes estamos dejando atrás y por qué, ¿no? Y entonces hacernos esas preguntas que son ¿no?, dinámicas de poder y de justicia dentro de sí. Y cuando, Jessica, te soy honesta y soy honesta ante nuestros oidores, que muchas veces no he escuchado decir, no, pero es que Jesús nunca nos invita a hacer eso. Pero si Jesús se molestó, mira, la historia de Jesús en darle vuelta a las mesas, ¿qué era? Era eso de no estar cumpliendo con el camino que Él que estaba trazando para nosotros. Por lo tanto, es a qué mesas les tenemos que dar vuelta, que no sea Mm. al beneficio de lo que Jesús nos está invitando a hacer. ¿A quiénes escuchamos? ¿A quiénes no? Y cuáles son esas dinámicas de poder. Y eso solo los puede contestar cada persona en su habilidad y en su conexión con Dios, ¿no? En esa relación que tenemos con Dios. Wow, es profundo, profundo, pero necesario que podamos reflexionar en esas mesas que necesitan ser volcadas, ¿verdad? Para que nada interfiera en esa relación personal que cada uno de nosotros y nosotras estamos llamadas a tener con nuestro Señor. Así que gracias, doctora Emma, gracias por estar con nosotros, gracias por retarnos y por invitarnos a una reflexión profunda sobre nuestra identidad y cómo tenemos la oportunidad de revisitar nuestra identidad y nuestra fe desde un lente no colonizado, ¿verdad? Tal y como el Señor siempre lo ha querido. Así que a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, gracias por sintonizarnos. Esta temporada continúa, amigo, hermano, hermana, así que búsquenos en sus plataformas de preferencia. Le damos las gracias a la doctora Escobar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y te invitamos a que permanezcas al pendiente de nuestros próximos episodios y nuestras próximas temporadas. Dios les bendiga. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.